Soy Manuel Alejandro Chávez Cisneros, matrícula AL 084932. La materia es Derecho Penal, Teoría General. Es el proyecto integrador y hoy es 30 de julio del 2023. Daremos respuesta a unas preguntas. La primera dice: ¿consideras que el artículo que representa a la tentativa es correcto o cualquier intento de delito debería de ser considerado como tal? Justifica tu respuesta. Bueno, aquí refiero lo siguiente, que la tentativa se manifiesta únicamente en los delitos dolosos, ya sean por acción o por omisión, porque realmente aquí existe la intención de cometer un daño y por circunstancias ajenas al delincuente no se logra. Lo represento con esta imagen y por lo tanto debe de ser castigado este delito aplicando una cierta medida de la sanción, considerando entre lo mínimo y el máximo, como si se hubiera consumado, ¿sí? Aquí es importante que si un sujeto se arrepiente y no desea continuar con el delito, sin importar el motivo, se destruye la tentativa, por lo tanto ya no podría ser castigado. Pero si ya cometió el delito y se arrepiente, ya no procede la acción en el sentido de tentativa, porque aquí ya se ejecutaría la pena. La pregunta 2. En el caso de los menores de estas que están cercanos a la mayoría de edad, ¿consideras que deben de ser juzgados como menores de edad o con la pena de la mayoría de edad y por qué? Bueno, aquí lo represento con esta imagen. La imagen dice juzgados especializados en materia de adolescentes, y precisamente aquí me refiero a un sistema integral de justicia penal para adolescentes, donde establece que los que quedan exentos o las personas que quedan exentas son los menores de 12 años, considerados como niños, y los mayores de 12 años y menores de 18 son considerados adolescentes. Son menores de edad. Existe una responsabilidad penal. Se busca que vayan orientados con el principio del debido proceso legal en el caso de la infracción de la ley penal y que exista un trato diferenciado en razón de ser personas que están en desarrollo y que la posibilidad de reintegración social pues es mucho más alta. La mayoría de edad penal en nuestro país es de 18 años y si no se tiene mayoría en ese sentido, se busca una jurisdicción especial para que sean atendidos. Privar de la libertad a un adolescente sí existe, pero sería como una medida de último recurso y en el tiempo más breve posible, ya que antes de esta edad, de los 18 años que es la edad penal, pues se buscarían algunas otras técnicas de rehabilitación o de asistencia social para poderlo reintegrar a la sociedad y a la familia. Pregunta 3. Dice, ¿cuál de los tipos de complicidad consideras que es más observable en los delitos y a qué crees que se debe? Bueno, aquí lo manifiesto con esta imagen, una serie de delitos. Yo considero que es la complicidad por auxilio. ¿Por qué? Porque aquí se observa más que es aquel sujeto que ayuda a otro a cometer un delito. Antes, en este caso sería complicidad por auxilio previa, y durante el delito, que sería complicidad por auxilio simultánea. Un ejemplo, por ejemplo, vigilar mientras se comete un delito, facilitar la huida, manejar el auto en el que escapan. Entonces, finalmente, esto es como más observado en los delitos. Para mí sería la complicidad por auxilio. La pregunta 4, ¿cómo describirías el concepto de concurso de delitos? Bueno, lo manifiesto con esta idea, con esta imagen, y lo refiero de la siguiente manera. Para mí es el conjunto de delitos cometidos por una misma persona y de manera simultánea. Aquí se puede presentar de dos formas. Cuando es una sola conducta delictiva, se considera ideal y es una sola acción que produce distintos resultados, o real, que son varias conductas delictivas en donde un solo sujeto
realiza distintos delitos por separado y cada uno produce su daño. En este caso también se le puede decir que es una pluralidad de conductas que cometen varios delitos. Y la última pregunta dice, ¿consideras que en nuestro país las leyes y penas se aplican de manera justa y cómo se establece en las leyes? ¿A qué crees que se deba este suceso? Bueno, pues lo represento con esta imagen. No considero que se apliquen de manera justa. Puedo mencionar que cuando se denuncia la representación social, obra de buena fe, pero no todas las personas que denuncian lo hacen de buena fe. Por lo tanto, considero que existen inocentes sentenciados y delincuentes libres. Las penas, bueno, se establecen en un catálogo, como ya lo hemos manejado, en un catálogo de penas, ya sea en la legislación penal federal o local, teniendo siempre un mínimo y un máximo en los años de la pena que se vaya a aplicar, generalmente es pues la prisión. Y aquí lo que yo considero es que se deben de actualizar y ser revisadas para que cumplan con sus características. ¿Cuáles características? Pues que sea ejemplar. Ejemplar en el sentido de que un sujeto que comete el delito pues tenga conciencia y diga pues no lo voy a volver a hacer, pero que sea bien definido en el sentido de que no haya inocentes, como ya lo mencioné, sentenciados y delincuentes libres. Es todo, gracias.